No me toques con tus manos sucias, hermano. El hombre rió empujando a Augusto Valverde frente a la estación. Hasta ayer él poseía la mitad de la ciudad. No sabía que dos pequeñas con un cuaderno estaban a punto de cambiarle el destino. El banco de madera crujió cuando Augusto Valverde se dejó caer en él. El traje, el mismo que había usado en la firma del contrato más grande de su vida apenas 3 mañanas atrás, ahora tenía manchas de aceite, polvo y algo más oscuro que prefería no nombrar. Las manos le temblaban, no de frío. Frente a él, la estación central rugía con su movimiento eterno. Tranvías cruzando el adoquín, pasos, maletas, cientos de personas que pasaban sin verlo. Ninguno se detenía, ninguno preguntaba. Para el mundo, Augusto Valverde ya no existía. Cerró los ojos. Por un instante, olió a cuero nuevo y café importado. El aroma de la oficina, que ya no era suya. Volvió a abrirlos. Solo había adoquín gris y una paloma comiendo migas a sus pies. Augusto Valverde, presidente del grupo Valverde Iturri, repitió en susurros, como si decir su propio nombre pudiera devolverle algo. No le devolvió nada. Se llevó la mano al bolsillo interno. El reloj de oro seguía allí. Lo había recibido hacía años de su padre, que lo había recibido del suyo. Una pequeña fortuna en el mercado, decían los expertos. Ahora, sentado en ese banco, no era más que un trozo de metal que no podía cambiar por un café. «Disculpe, ¿una moneda?» Una voz cansada se acercó. Augusto levantó los ojos. Un anciano con un saco gastado le ofrecía una taza vacía. El anciano lo miró de verdad, lo miró bien, y siguió de largo, sin pedirle nada. Fue ahí cuando Augusto entendió la profundidad real de su caída. Hasta los que pedían ya no le pedían a él. Una risa cortó el aire. «No puede ser. ¿Augusto? ¿Eres tú?» El cuerpo de Augusto se tensó antes de que su mente pudiera procesar la voz. La conocía. La conocía demasiado bien. Federico Larrañaga avanzó hacia el banco con esa sonrisa que durante años Augusto había confundido con lealtad. Traje italiano impecable, reloj nuevo en la muñeca, cabello peinado hacia atrás como si nada en el mundo pudiera despeinarlo. Y a su lado, del brazo, riendo bajito de algún chiste reciente, Camila Iturri Hoyos, la esposa de Augusto, o la que había sido esposa de Augusto. Hasta hacía 2 noches. «Camila», musitó él. La palabra le quemó en la lengua. Ella lo miró como se mira un bulto en la calle. Ni odio ni piedad, solo incomodidad. «Federico, sigamos», le susurró ella. «Vamos a llegar tarde al almuerzo». Pero Federico no se movió. Sacó su celular del bolsillo. Lo apuntó. «Espera, Cami. Esto el mundo tiene que verlo». Sonrió mostrando los dientes. El gran Augusto Valverde. El hombre que me decía que sin él yo no era nada. Mírate ahora, hermano. Solo mírate. Federico. Basta. La voz de Augusto sonó ronca, apenas reconocible. Basta. Federico soltó una carcajada limpia. ¿Cuántas veces me dijiste basta cuando te pedía que me escucharas? ¿Cuántas veces me callaste delante del directorio? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo, Augusto. Me acuerdo de cada una. Algunos transeúntes empezaron a detenerse. Otros sacaron también sus celulares. 3 o 4 adolescentes formaron un semicírculo a unos pasos. «Ese es Valverde», oyó murmurar a uno. «El de las noticias de ayer. ¿El que perdió todo?» «El mismo». Lo echaron del consejo. La esposa lo dejó esa misma noche. Augusto bajó la cabeza. No por vergüenza, por algo peor. Por la confirmación de que ya nada era privado, ya nada era suyo, ya nada lo cuidaría. Federico se puso en cuclillas frente a él, lo bastante cerca para que el celular captara los 2 rostros. «Te lo dije, Augusto. Te lo dije 1000 veces. Sin Larrañaga no hay Valverde. Tú creíste que el genio eras tú. Y mírate, sentado en un banco con manchas en el saco. ¿Sabes qué? Voy a hacer algo bueno por ti». Sacó una moneda del bolsillo, una sola. La dejó caer al suelo, junto al zapato gastado de Augusto. La moneda rebotó 2 veces en el adoquín. «Para tu café», dijo Federico levantándose. «Que disfrutes el resto del día, hermano». Camila ya se alejaba sin volver la cabeza. Federico la siguió, mostrándole el video grabado, los 2 riendo. Algunos curiosos los siguieron, ansiosos por saber quién era ese millonario caído.
Un adolescente pasó por delante del banco y, sin detenerse, le filmó la cara a Augusto. Otro le dijo, «Qué pena con usted, señor», y siguió de largo. Una mujer joven se acercó solo para tomarse una foto con él al fondo y se fue riendo con su amiga. Augusto Valverde, que hasta hacía 3 noches firmaba contratos de 9 cifras, se quedó solo en el banco mirando esa moneda en el suelo. No la recogió, no por orgullo, por algo más profundo. Recogerla habría sido aceptar que esa era la medida nueva de su valor. Cerró los ojos otra vez. Esta vez se permitió respirar mal, hondo y mal, como si algo en el pecho se hubiera roto en silencio. Los hombres caen. Lo que importa es quién se acerca cuando están en el suelo. Hasta esa mañana, Augusto Valverde había creído que ese pensamiento era solo una frase bonita. Estaba a punto de descubrir que era lo único cierto. «Señor». La voz era pequeña, tan pequeña que al principio Augusto creyó que se la estaba imaginando. «Señor, usted está triste». Abrió los ojos. Frente a él había una niña pequeña, de rizos sueltos y un moñito en el cabello. Lo miraba con esos ojos enormes que solo tienen los niños cuando todavía no saben que el mundo se rompe. A su lado, idéntica, otra, mismo vestido, mismo moñito, misma mirada. Las gemelas eran muy pequeñas, tomadas de la mano, una un poquito más alta que la otra, una más callada. La otra apretando contra el pecho un cuaderno azul desgastado, cubierto de cinta adhesiva, con las puntas dobladas de tanto haber sido abierto y cerrado. «Estoy bien, niñas», logró decir Augusto. La voz le salió quebrada. «Vayan con su mamá, por favor». «Pero está llorando», dijo la primera, ladeando la cabeza. «No estoy llorando». «Sí, sí está», insistió la segunda, con esa terquedad amable que solo tienen los niños honestos. «Mami dice que cuando alguien tiene los ojos así de brillantes, está llorando por dentro». Augusto sintió que algo que llevaba endurecido desde mucho antes que su caída, empezaba a quebrarse de verdad. «¿Cómo se llaman?», preguntó, más para detener el temblor en su garganta que por curiosidad. «Yo soy Valeria», dijo la del cuaderno. «Y yo Victoria», dijo la otra. «Pero todos nos confunden», añadió Valeria. «Mami nunca», corrigió Victoria. «Mami siempre sabe». Las dos asintieron al mismo tiempo, con la misma seriedad. Augusto, sin darse cuenta, sonrió por primera vez en 72 horas. Fue una sonrisa pequeña, frágil, casi un calambre. Pero fue una sonrisa. Valeria, la del cuaderno, dio un paso al frente, metió una mano en el bolsillo de su vestido y sacó algo. Un caramelo de fresa con el envoltorio un poco arrugado. «Tome, para que ya no esté triste». Augusto miró el caramelo. Después a la niña. Después al caramelo otra vez. Hasta esa mañana, su mundo estaba hecho de cifras de 9 dígitos, contratos blindados y firmas que abrían bóvedas. Esa mañana, una niña pequeña le ofrecía un caramelo de fresa, porque pensaba que estaba triste. Era, por mucho, la cosa más cara que alguien le había dado en toda su vida. Le costó un instante completo poder estirar la mano para recibirlo. Cuando lo hizo, los dedos se le rozaron con los dedos de Valeria. Pequeños, calientes, levemente pegajosos. «Gracias», susurró. «Gracias, Valeria». «¿Y a mí no me da las gracias?», protestó Victoria, frunciendo el ceño. «También a ti, Victoria. Gracias». «Es que el caramelo era de las dos», aclaró Victoria, ya más conforme. «Lo íbamos a partir, pero usted está más triste que nosotras». «Niñas». La voz que cortó el aire ahora no era cruel. Era de mujer, era de madre, y traía dentro todos los tonos del miedo materno cuando un hijo se aleja en un lugar público. «¡Valeria! ¡Victoria! ¡Vengan acá ahora mismo!». Una mujer corría hacia el banco. Uniforme de limpieza, manos rojas de agua fría, cabello recogido apurado, la piel cansada de quien lleva el día desde mucho antes que los demás. Las dos niñas se voltearon de inmediato y dijeron juntas, con la inocencia perfecta de quien no entiende el problema: «Mami, no le hicimos nada, solo le dimos un caramelo». La madre llegó al banco respirando rápido. Tomó la mano de cada gemela con sus 2 manos, una a cada lado, protegiéndolas con el cuerpo entero. Solo entonces levantó los ojos para mirar al hombre del banco, y se quedó muy quieta. Augusto la miró también. Por un instante, la mujer no respiró.
La mano se le tensó en el hombro de Victoria. Algo en sus ojos se sacudió, como cuando un viento fuerte cruza por dentro de una casa cerrada. «Disculpe, señor», dijo finalmente, bajando la mirada. «Las niñas no quisieron molestarlo». «No me molestaron», respondió Augusto, con voz aún ronca. Hubo un silencio. Demasiado silencio. La mujer se demoró un segundo más en mirarlo. Solo un segundo. Pero ese segundo dijo más cosas que cualquier palabra. «Vamos, mis amores. Mami tiene que volver al trabajo». «Pero mami», empezó Valeria. «Ahora, hija. Por favor». La madre dio media vuelta tirando suavemente de las manitos. Las gemelas la siguieron sin discutir, pero Valeria se giró una última vez. Sostenía el cuaderno azul contra el pecho. Lo levantó un poco, como mostrándolo, como diciéndole adiós con él. «Mami», dijo de pronto, deteniéndose. «Mami, ¿él es el del dibujo?» La madre se quedó congelada en mitad de un paso. «¿Cómo dices, mi vida?» «El del dibujo, mami. El que papi dibujó». Victoria asintió detrás, con la misma seriedad de antes. «Es él, mami. Es la misma cara». La mujer del uniforme de limpieza cerró los ojos un segundo. Solo uno. Cuando los abrió, tenía la cara endurecida por algo que no era enojo. Era miedo, pero un miedo profundo, viejo, que ella conocía bien y que ahora estaba sentado justo enfrente de ella en un banco con manchas en el saco. «Vamos», dijo, ya casi sin voz. «Vamos ya, niñas». Tiró de las dos al mismo tiempo y las apartó deprisa. Pero Valeria, en el apuro, tropezó. El cuaderno azul se le soltó de los brazos. Cayó al adoquín abierto, con las hojas mostrando lo que tenían dentro. «Mi cuaderno. Después, hija, te compro otro. Pero es de papi. He dicho después». La madre se la llevó casi cargando. Victoria miró por encima del hombro a Augusto y movió los labios sin sonido. «Lo siento». Y desaparecieron entre la gente. El cuaderno se quedó en el suelo, abierto. Augusto Valverde, con la respiración ya distinta, se levantó del banco. Le costó. Le dolían las piernas como si llevara siglos sin moverlas. Caminó los 3 pasos que lo separaban del cuaderno y se agachó para recogerlo. La página abierta tenía un dibujo, hecho con lápiz, con la mano firme de alguien adulto que sabía dibujar. Un hombre con saco y corbata, la cara redonda, los ojos cansados, la cara de Augusto. Debajo del dibujo, en letra pequeña y cuidada, alguien había escrito: «El hombre que me salvó la vida. Algún día mis hijas le van a decir gracias por mí». Y debajo de la frase, una fecha escrita con esmero. Una fecha que Augusto Valverde reconoció al instante. Era la fecha de aquel amanecer, hacía ya muchos años, en el que un muchacho desconocido había llamado a su puerta pidiendo trabajo. Solo 2 personas en el mundo deberían haber sabido esa fecha exacta. Una era él. La otra había desaparecido sin dejar rastro hacía años. Nadie había vuelto a saber nada. Ni una carta, ni una llamada. Nada. Las manos le empezaron a temblar de verdad. No de frío, no de hambre. De algo mucho más antiguo. «No puede ser», susurró. Pasó la página. Y otra, y otra. Había más dibujos, más frases. Una de ellas, escrita en el margen, con la misma letra cuidada, tenía solo 5 palabras. «Si me pasa algo, la Rañaga». Augusto sintió que el adoquín se movía bajo sus pies. Levantó los ojos hacia la multitud. Buscó entre la gente. Vio el uniforme de limpieza, alejándose hacia la entrada lateral de la estación, las 2 pequeñas trotando para alcanzar a su madre. Hasta hacía 5 minutos, Augusto Valverde creía que había perdido todo en su vida. Acababa de descubrir que llevaba años sin saber lo que de verdad había perdido. Augusto se levantó con torpeza. Los huesos le pesaban, pero sostenía el cuaderno con las 2 manos, como quien sostiene la única pista que le queda en la vida. Caminó hacia la entrada lateral. La estación entera olía a café barato y a metal frío. La gente lo miraba con esa mezcla de pena rápida y prisa más fuerte. Nadie se detenía. «Espere», musitó. «Por favor, espere». Pero la mujer del uniforme ya había desaparecido por uno de los pasillos de servicio. Esos pasillos que la gente común no nota, los que están detrás de las puertas que nadie usa. Augusto entró sin permiso. Un funcionario lo vio. Le gritó algo. Augusto no escuchó.
Caminaba con el cuaderno apretado al pecho como si fuera una pieza pequeña y sagrada que se podía romper si la soltaba. Pasó junto a un cuarto de servicio. Un carro de limpieza, vacío. La mujer no estaba. Pasó otro pasillo. Otro. Y entonces escuchó la voz. Mami. ¿Pero por qué corremos? Era Victoria. Augusto la reconoció enseguida. Porque mami dijo hija, pero el señor estaba triste. Hijita, escucha bien. No vuelvan a hablar con extraños. ¿Me entendieron? Por favor, mírenme. Nunca. Las voces venían desde un cuartito al fondo. Una puerta entreabierta. Augusto se acercó despacio. La mujer estaba arrodillada frente a sus dos hijas, ajustándole un moño torcido a Valeria, las manos rojas, la cara lavada de cansancio. Las niñas asentían con esa seriedad infantil que es más profunda que cualquier juramento. Augusto se quedó parado en la puerta. «Señora», dijo, con la voz quebrada. Ella se levantó como si hubiera escuchado un trueno. Se puso entre Augusto y las niñas con las dos manos extendidas hacia atrás protegiéndolas. «Salga de aquí», dijo. La voz era baja, pero la voz era de hierro. «Salga ahora. Solo le quiero devolver esto». Augusto levantó el cuaderno. Su hija lo dejó caer. «Déjelo ahí y váyase». «Señora, por favor». «He dicho que se vaya». Las manos le temblaban. Por favor, no se acerque más». Augusto dejó el cuaderno sobre una silla vieja que había junto a la puerta. Las gemelas lo miraban desde detrás de las piernas de su madre. Valeria asomó la cabeza. Levantó una mano pequeña como diciendo, «Hola, otra vez». La madre la jaló suavemente hacia atrás. «Ese dibujo», musitó Augusto. «Ese dibujo soy yo». Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, en sus ojos no había rabia. Había miedo. Un miedo cansado, viejo, que ella había aprendido a cargar como se carga una bolsa pesada todos los días. «Por favor», dijo ella, casi en súplica ahora. «Por favor, no las meta en esto. Son solo niñas. «¿Meterlas en qué, señora?» Ella abrió la boca. La cerró. Se llevó una mano a la frente. Tomó aire. «En lo que sea que usted está haciendo aquí», dijo. «En lo que sea que usted vino a buscar. Yo no tengo nada que ver. Mis hijas no tienen nada que ver. Yo trabajo, limpio y me voy a casa. Nada más. Yo no estoy buscando nada, señora. Yo solo...» Carvajal. La voz que cortó la conversación venía desde el pasillo. Pesada. Fría. Una mujer apareció en el umbral. Saco gris de supervisora. Identificación colgando del cuello. Cara seca de quien ha hecho de la dureza un trabajo. Carvajal. Yolima se encogió antes de darse vuelta. «Sí, doña Hortensia». «¿Qué hace este señor en el área de servicio?» «No, doña Hortensia. Él... ¿Estás conversando con clientes en horario de trabajo? ¿Otra vez? ¿Te tengo que volver a explicar las normas?» «No, doña Hortensia. No es... ¿Y tienes a las niñas aquí adentro?» «Carvajal, te dije la semana pasada. Las niñas no entran a las áreas de servicio. Ya hablamos de esto». Las gemelas se apretaron juntas. Victoria se chupó el dedo, algo que no había hecho en meses. Valeria miraba al piso. «Doña Hortensia, no tenía con quién dejarlas hoy. Mi vecina se enfermó. Ese no es mi problema, Carvajal. Mi problema es que tú estás aquí para trabajar. Y si no puedes, hay 100 mujeres afuera esperando». Augusto sintió algo subir desde el estómago hasta la garganta. No era hambre, era algo más, algo que no recordaba haber sentido nunca. La rabia de presenciar una crueldad pequeña, gratuita, doméstica. «Disculpe, señora. ¿Y usted?» Hortensia se giró hacia él como si recién lo viera. «Usted sale de aquí. Esto es área restringida. Los pasajeros no entran». Lo miró de arriba abajo. El saco manchado, los zapatos sin lustre, la barba de 3 días. «Y bastante tenemos con los que duermen afuera». Las cabezas. Algunos curiosos asomados. Risas pequeñas. Murmullos. «Señora», insistió Augusto recuperando un poco de su voz antigua. «Yo solo le entregaba algo a esta mujer. Su hija lo había dejado caer. Yo no le hablé, señor. Le ordené salir». Yolima le hizo un gesto rapidísimo a Augusto con los ojos. Solo un gesto, pero Augusto lo entendió. «Salga, por favor». «Salga ahora». Augusto retrocedió un paso.
después otro. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó una nueva voz. Una voz que conocía demasiado bien. Una voz que 5 minutos antes había dejado caer una moneda al suelo del adoquín. ¿Pero qué tenemos aquí? Federico Larrañaga estaba parado en la puerta, las manos en los bolsillos del traje italiano. Esa sonrisa que ya no engañaba a nadie y que sin embargo seguía exhibiendo como un trofeo. ¿Augusto Valverde en el cuarto de la limpieza?, dijo, alzando la voz para que se escuchara hasta el final del pasillo. Lo dije, hermano. Te dije que ibas a aprender a estar en el lugar que te corresponde. Y mírate, ya empezaste. Hortensia lo miró con curiosidad nueva. Yolima retrocedió un paso. Las gemelas se aferraron al uniforme de su madre. Federico entró al cuarto sin ser invitado. Se acomodó como si todo fuera suyo. «¿Y usted, señora?», le dijo a Hortensia con tono profesional, sacando una tarjeta de la billetera. «Le agradezco su trabajo. Yo soy ahora el nuevo presidente del directorio del Grupo Valverde Iturri, como quiera que se llame ahora. Ese hombre que ve ahí ya no representa nada. Si vuelve a entrar a propiedades públicas o privadas que tengan trato con nosotros, llámenme, personalmente. Yo sabré qué hacer». «Disculpe, señor. Usted dice que...» «Digo que este señor está intentando aprovecharse de gente humilde. Es un caído, ¿entiende? Un caído puede ser peligroso, sobre todo con mujeres con niñas pequeñas». Yolima palideció. Federico lo miró a Augusto a los ojos, y esta vez la sonrisa se le fue. Esta vez fue otra cosa. «Te prometo una cosa, Augusto, y la prometo aquí, delante de todos, para que después no digas que no te lo dije». Sacó el celular. Activó el video. «Yo voy a hacer que tu nombre desaparezca. Punto. No voy a parar hasta que el último periódico de este país escriba que tú nunca exististe. Y si crees que tu salvación va a venir de una limpiadora con sus 2 hijitas, te equivocas más profundo de lo que ya te equivocaste. ¿Me oíste, hermano? Más profundo». Apagó el video. Se lo guardó. «Que tenga buen día, señora supervisora». «Buen día también, doña Carvajal». Y salió. El cuarto se quedó en un silencio raro. El tipo de silencio que queda después de un trueno. Hortensia miró a Yolima con los ojos entrecerrados. Después a Augusto. Después al cuaderno azul sobre la silla. «Carvajal». «Sí, doña Hortensia». «Termina tu turno y pasa por la oficina de personal antes de irte». «Doña Hortensia, por favor». «Termina tu turno». Hortensia salió. Augusto se quedó parado, sin saber dónde poner el cuerpo. Yolima recogió el cuaderno con manos rapidísimas. Tomó a las niñas de la mano. «Váyase, por favor, se lo pido, por mis hijas». Y salió por la otra puerta del cuarto, sin volver la cabeza. Augusto se quedó solo en aquel cuartito sin ventanas. El olor a desinfectante, la luz amarilla del foco, una silla, y nada más. Salió de la estación caminando como un sonámbulo. El sol le golpeó la cara sin piedad. Cruzó el adoquín sin saber a dónde ir. La moneda de Federico ya no estaba en el suelo. Alguien la había recogido. Para otro. Se sentó otra vez en el banco. El mismo banco. No tenía a dónde más ir. No tenía nada. Cerró los ojos. «Hijo, le traje un café». Augusto abrió los ojos despacio. Un anciano estaba parado frente a él. Vestía un saco de paño viejo, gorrita oscura, y sostenía 2 cafés de cartón en las manos. Tenía la cara marcada por el sol, los ojos azules muy claros y una sonrisa pequeña, sin esfuerzo. «Está caliente todavía. Lo acabo de hacer. Tómelo». «Yo no. Sé que no me lo va a aceptar. Por eso le digo que ya está hecho. Si no se lo toma usted, lo tengo que botar. Y no me gusta botar el café». Augusto recibió el cartón. Le quemó los dedos un poco. Era un calor honesto. «Gracias», musitó. «Eleuterio Pacheco, para servirle». El anciano se sentó en el otro extremo del banco, sin pedir permiso, pero sin invadir tampoco. «Tengo el kiosco de la entrada lateral. Llevo 40 años en esta estación. Vi entrar y salir mucha gente, pero pocas cosas como las de hoy». Augusto bebió un sorbo. El café estaba simple, mal hecho, ardiente. Era el mejor café que había tomado en años. «Don Eleuterio, yo...» «No tiene que explicarme nada. Yo sé quién es usted, señor Valverde». Augusto levantó los ojos despacio. «Conocí a su padre», dijo don Eleuterio, mirando hacia los tranvías. «Hace muchísimos años.
cuando era todavía joven y caminaba por aquí cada mañana. Era un buen hombre, su padre, con los pies en el suelo. ¿Le tocó a usted heredar mucho? Demasiado, supongo. A veces, hijo, heredar mucho es la peor desgracia que le puede pasar a un hombre, porque se cree que el mundo se gana solo, y se le olvida que se gana caminando. Caminando despacio, saludando a la gente. Augusto asintió. Había en la voz del anciano una autoridad gentil que no esperaba escuchar nunca más en su vida. Don Eleuterio, dígame, hijo, esa señora, la señora Carvajal, ¿la conoce? Don Eleuterio sonrió un poquito. Una sonrisa cansada. Una sonrisa de quien sabe muchas cosas que no dice. La conozco bien, desde que llegó a esta ciudad con 2 bebés en los brazos y los ojos rojos de no dormir. Y conocí también, hace años, antes que ella, a un muchacho que solía venir aquí todos los amaneceres a leer un libro antes de ir a tocar las puertas de las empresas grandes. Un muchacho con un cuaderno azul siempre en la mano. ¿Le suena el cuaderno, señor Valverde? Augusto sintió que la mano le temblaba en el café. Don Eleuterio, ese muchacho se llamaba Joaquín Carvajal. El nombre cayó en el banco como una piedra lanzada al agua quieta. Augusto Valverde lo recordó al instante. Lo recordó con una claridad que no había tenido en años. Un amanecer de hacía ya mucho. Su oficina nueva, su empresa nueva, todo nuevo. Un muchacho delgado, mal vestido pero limpio, parado en la puerta. Un cuaderno azul bajo el brazo. Buenos días, señor Valverde. Sé que no tengo título universitario, pero soy bueno con los números. Le pido solo una semana. Si no le sirvo, me voy sin discutir. Augusto le había abierto la puerta. Una semana. Ese muchacho descubrió en una semana un error de cálculo que le ahorró a la empresa 3 meses de pérdidas. Después, 2 semanas. Después 2 años. Después 10. Joaquín Carvajal terminó siendo su contador de confianza, el que firmaba los balances, el que sabía dónde estaba cada peso, hasta el amanecer en que no llegó al trabajo. La empresa entera dijo que se había llevado un dinero, musitó Augusto, más para sí mismo que para don Eleuterio, que era un fraude, que era un ingrato. ¿Y usted le creyó a la empresa, hijo? Le creí a Federico Larrañaga, que era el primero en repetirlo en cada reunión. Ah, don Eleuterio bebió de su café, despacio, como quien tiene tiempo. ¿Y le creyó por qué? Augusto se quedó callado. Buscó la respuesta. No la encontró. Porque no quise pensar más en ese muchacho, dijo finalmente. Porque me dolía. Porque era más fácil odiarlo que extrañarlo. Eso, hijo, lo entendí yo a su edad también. Pero ya estoy viejo. Y aprendí algo. Le conviene saberlo ahora, antes que tarde. ¿Qué cosa? Que casi siempre, el hombre que más insiste en culpar a otro, es el que más necesita esconderse. Augusto cerró los ojos. Don Eleuterio se levantó, dejó la mano breve sobre el hombro de Augusto y caminó de vuelta a su kiosco. Antes de irse, dijo algo más. Si quiere, hijo, esta noche puede dormir en el cuartito de atrás del kiosco. Hace años que no lo uso. Hay un colchón, limpio, y una llave. La llave es de usted hasta que decida lo que va a hacer. Don Eleuterio, yo no diga nada todavía. Solo siéntese, beba su café y abra ese cuaderno. Mírelo bien. Las cosas importantes nunca se ven al primer intento. Y se fue. Augusto bebió y abrió el cuaderno. La primera página tenía un dibujo más pequeño. Una casa modesta. 2 cunas pegadas. Una mujer sentada en una silla, cargando 2 bebés al mismo tiempo. Debajo, una frase. Mi mundo entero, en un solo abrazo. La segunda página tenía números. Filas y filas de números. Cuentas con sumas y restas. A primera vista parecían tareas escolares de niños grandes, pero Augusto, que llevaba 30 años leyendo balances, vio enseguida lo que de verdad eran. Eran movimientos bancarios, movimientos disfrazados, codificados con sumas pequeñas que no significaban nada por separado, pero que juntas formaban patrones, patrones de transferencias, patrones de cuentas paralelas. La empresa había tenido una sospecha, hacía años, de un desvío grande. Augusto recordaba la auditoría, recordaba las semanas de revisión, recordaba que no se encontró nada concluyente. Joaquín Carvajal sí había encontrado algo, y lo había escrito allí, en un cuaderno de niño, donde nadie iba a buscar nunca. La tercera página tenía una foto pegada con cinta.
Una foto de Joaquín, joven, sonriendo de pie junto a Yolima. Ella todavía no tenía las manos rojas. Él tenía esa expresión de hombre que está viendo el futuro entero por primera vez. Y en el borde de la foto, garabateado a mano, otro nombre, otra advertencia. FL Cuentas de Panamá. Si me pasa algo, ahí está todo. Augusto sintió un sudor frío correrle por la espalda. Pasó la cuarta página, y la quinta, y la sexta. En la séptima había una carta, doblada, pequeña, dirigida con una letra pulida. Para mis hijas, para cuando estén grandes y quieran saber por qué papi no estaba. Augusto cerró el cuaderno. No tenía derecho a leer eso. Se quedó un rato largo mirando el adoquín, mirando a la gente pasar, pensando en cosas que no había pensado nunca. En cómo Federico, después de la desaparición de Joaquín, había empezado a tomar más responsabilidades. En cómo, los años siguientes, Federico se había vuelto el hombre indispensable. En cómo, hacía 2 noches, en la reunión del directorio, había sido Federico el que había presentado las pruebas falsas, los contratos manipulados, los emails inventados que mostraban a Augusto recibiendo dinero ilegal. En cómo Camila, su esposa, había estado todo ese tiempo, sin que él lo notara, almorzando en restaurantes con Federico. En cómo por años había sido un hombre en una jaula sin barrotes. Augusto Valverde dejó el café en el banco y se levantó. Por primera vez en 72 horas, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que tenía que hacer. Esa noche durmió en el cuartito detrás del kiosco. Don Eleuterio le había dejado una manta limpia y un foco que se encendía con un cordel. El colchón tenía olor a humedad, pero estaba seco. Para Augusto, era un palacio. No durmió mucho. Pasó la mayor parte de las horas con el cuaderno abierto sobre las piernas, descifrando los códigos de Joaquín. Las sumas pequeñas eran fechas. Los productos eran montos. Las restas indicaban transferencias hacia afuera. Cada dibujo de las niñas, mezclado entre las páginas, escondía debajo una clave numérica. Joaquín había sido más brillante de lo que Augusto había sabido apreciar, y había sido mucho más leal. Cuando salió del cuartito, la mañana estaba apenas comenzando. La ciudad olía a panadería y a humo de coche frío. Augusto caminó hasta el kiosco. Don Eleuterio ya estaba allí, abriendo las cajas de los periódicos. ¿Durmió, hijo? Lo suficiente. ¿Y qué piensa hacer? Tengo que hablar con la señora Carvajal, pero primero necesito un favor. Diga. Una llamada. Don Eleuterio le pasó el teléfono viejo del kiosco. Augusto marcó un número que no había marcado en 3 días. Un número que ya no era suyo, pero que sabía de memoria. Honorato Buendía contestó al segundo timbre. ¿Quién es? Soy yo, Honorato. Silencio. Luego una respiración honda. Augusto, qué gusto saber que estás vivo. Te he llamado 1000 veces. Cambié de número. Tuve que. Honorato, necesito verte. Hoy. Augusto, yo te creí desde el primer momento. Si necesitas un abogado, necesito al mejor abogado que conozca. Y al amigo más viejo que tengo. Necesito a los dos. Pero más que eso, necesito que me creas una cosa más. Una más, Honorato. Dime. Joaquín Carvajal nunca robó nada. Federico Larrañaga lo enterró. Y tengo cómo probarlo. Honorato se demoró 3 segundos en responder. Pero cuando lo hizo, Augusto supo que tenía un aliado. Dime dónde estás. Voy ahora mismo. Augusto colgó. Don Eleuterio sonrió. ¿Café, hijo? ¿Antes de que llegue? Café, don Eleuterio. Pero esta vez yo lo invito. Esa es la primera buena noticia que escucho en años. Honorato Buendía llegó 30 minutos después. Era un hombre mayor que Augusto, calvo, gordito, con esos ojos chispeantes de los abogados que se enamoran de los casos imposibles. Llevaba un maletín de cuero gastado y una sonrisa de fierro. Se sentó en el banco junto a Augusto. A ver, cuéntame todo. Y empieza por el principio. Augusto empezó por el principio. Le contó lo de Joaquín, hacía años. Le contó la desaparición. Le contó cómo Federico había instalado la versión del fraude. Le contó el directorio de hace 3 noches, los emails que él mismo había creído. Le contó la moneda en el suelo. Y le mostró el cuaderno. Honorato pasó cada página despacio. Sus dedos gordos, profesionales, no temblaban, pero su cara cambió poco a poco. Cuando llegó a la página de las cuentas de Panamá,
levantó los ojos. Augusto. Sí. Esto, si lo que dice ahí es real, no es solo recuperación de tu empresa. Esto es cárcel para Federico Larrañaga. Lo sé, pero también es muy peligroso. Si Federico hizo todo esto, ya está moviendo cosas, cuentas, documentos, testigos. Por eso necesito moverme rápido. Necesitas a alguien dentro. Alguien que pueda confirmar los movimientos del cuaderno con los registros oficiales. Tengo a alguien. ¿Quién? La esposa de Joaquín. Ella tiene que saber más. Tiene que saber dónde está Joaquín. Honorato dudó un instante. Augusto, si ella desapareció con sus hijas y no quiere hablar contigo, hay una razón. Y la razón puede ser que ella tampoco sabe. Puede ser que ella esté creyendo, todos estos años, que su marido se fue voluntariamente. Augusto sintió un puñetazo en algún lugar interior. Entonces ella merece saber la verdad antes que nadie. Tienes razón, pero no puedes ir como fuiste ayer. No con saco manchado. No con desesperación. Vas a ir como Augusto Valverde, el hombre que su marido respetó. Y vas a ir a pedir, no a exigir. Honorato sacó el teléfono. Te traigo ropa limpia, te llevo a un hotel a darte un baño, y mientras tanto, mi gente empieza a verificar lo del cuaderno. Honorato, dime, Federico tiene contactos en todos lados, ten cuidado. Yo soy abogado desde antes que Federico Larrañaga supiera amarrarse los zapatos. No te preocupes por mí, tú preocúpate por una sola cosa, que cuando hables con esa mujer, le hables como hombre. Como hombre, Augusto. Sin saco italiano, sin escritorio, sin nada que te separe de ella. Augusto asintió. Mientras Honorato hablaba por teléfono organizando la operación, Augusto miró hacia la entrada de la estación. Pensó en Yolima, pensó en Valeria y Victoria, y pensó por primera vez con honestidad en Joaquín Carvajal, en la cara que tenía aquel muchacho parado en su puerta, en la forma como decía señor sin servilismo, solo con respeto, en las veces que se había quedado hasta tarde corrigiendo balances ajenos, en el día que le había dicho, sonriendo, «Señor Valverde, mi esposa va a tener gemelas», en cómo Augusto, ese mismo día, no había levantado la vista de los papeles para felicitarlo. Solo había dicho, «Qué bueno, Joaquín», y había seguido firmando. Augusto Valverde, sentado en el banco de una estación, comprendió que había sido un hombre rico durante años, pero había sido un hombre pobre durante mucho más tiempo del que sabía. Esa misma tarde, ya con ropa limpia, Augusto volvió a la estación, no al banco, al pasillo lateral, donde sabía que Yolima iba a salir cuando terminara su turno. Don Eleuterio lo vio pasar y le hizo una señal pequeña con la cabeza. «Tranquilo, hijo, tranquilo». Augusto esperó. 1 hora, casi 2. Tomaba aire profundo cada vez que pasaba alguien que no era ella. Y entonces apareció. Yolima salió con su bolso al hombro, las gemelas tomadas de cada mano, los tres caminando con la prisa de la gente que no tiene dinero para perder un autobús. Las niñas vieron a Augusto antes que ella. «Es el señor del caramelo». «Mami, mami, es él». Yolima levantó la vista y casi se detuvo en seco. Apretó las manitas de sus hijas. Pero no salió corriendo, no esta vez. «Señor Valverde, señora Carvajal, le dije que se alejara». «Lo sé, y le pido perdón». Augusto sacó algo del bolsillo. Lo extendió. Era una sola hoja, doblada en 4. Una página fotocopiada del cuaderno. «No vine a molestarla. Vine a darle esto». Ella no la tomó. «Es la página de los números», continuó él, en voz baja. «Joaquín dejó pruebas. Pruebas de lo que hizo Federico Larrañaga. Yo creí lo que Federico me dijo de su esposo, hace muchos años, y por eso, durante todo este tiempo, su esposo cargó solo con un nombre que no le correspondía». Yolima respiraba muy rápido. «Yo le pido, señora Carvajal, que me deje arreglar lo que rompí. No por mí, por Joaquín». Las gemelas miraban hacia arriba, hacia su madre, sin entender. «Mami, ¿qué pasa? Mami, ¿el señor está triste otra vez?» Yolima se agachó frente a sus hijas. Les acomodó los moñitos uno por uno. Les dio un beso a cada una en la frente. «Mis amores, mami va a hablar 2 minutos con el señor. Quédense aquí, junto a la pared, sin moverse. ¿Me prometen?» «Te lo prometo, mami». «Te lo prometo, mami». Yolima se puso de pie. Caminó 3 pasos lejos de las niñas. Augusto la siguió.
Hábleme rápido y hábleme claro, señor Valverde, porque mis hijas no merecen que su madre esté llorando otra vez en la calle. Joaquín no robó nada. Eso ya lo sabía yo. Yo lo sé desde hace 5 años. ¿Lo sabe? Lo supe la noche en que él no llegó a la casa. Lo supe porque mi marido era incapaz de robar. Pero la empresa entera dijo lo contrario. Su empresa. Usted dijo lo contrario. Y nadie escuchó a una mujer joven con 2 bebés gritando que su marido era inocente. Nadie. A Augusto se le quebró algo dentro. Algo que ya estaba muy quebrado y que se quebró un poco más. Yo le creí a Federico, y eso es lo peor que he hecho en mi vida. ¿Le creyó? ¿O fue que le convenía creerle? Augusto bajó la cabeza. Las 2 cosas, señora. Por primera vez, Yolima lo miró sin miedo. Lo miró con una rabia limpia, larga, antigua. Mi marido lo respetaba a usted. Lo respetaba como a un padre. Cuando llegó a la casa con la noticia del primer ascenso me dijo: Yola, es un buen hombre. No es como dicen. Es solo un hombre cansado. Eso me dijo. Y yo le creí. Por eso, cuando dijeron lo del fraude, yo me reí. Me reí de pura rabia. Pero mis 2 hijas no se rieron, señor Valverde. Mis 2 hijas crecieron sin saber dónde estaba su papá. ¿Usted sabe dónde está, señora? Yolima cerró los ojos. Cuando los abrió, había una lágrima escapándose por la sien. ¿No la limpió? No sé. Hace 5 años que no sé. ¿No tiene ningún contacto? Una carta, señor Valverde. Una sola. Llegó 4 meses después de que él desapareciera. Sin remitente. Decía solo 3 frases. Estoy bien. No me busquen. Cuiden el cuaderno azul. Algún día va a venir alguien por él. Augusto se llevó la mano al pecho. Yo he esperado 5 años, señor Valverde. 5 años de limpiar pisos para alimentar a mis hijas. 5 años sin saber si mi marido está vivo. 5 años creyendo que el día que viniera alguien por el cuaderno, las cosas iban a cambiar. Yolima. No me llame por mi nombre todavía. Eso se gana. Tiene razón. Disculpe. Yo le voy a creer una vez. Una sola. Si usted me demuestra que este hombre, Larrañaga, va a pagar de verdad por lo que le hizo a mi familia, yo lo ayudo. Pero si esto es un juego, si esto es uno de sus negocios, si ustedes los ricos están limpiándose la cara con la historia de una limpiadora con 2 hijas, le voy a decir una sola cosa. Dígamela. Que váyase de mi vida hoy mismo, y no vuelva nunca más, ni siquiera a esa estación, porque le juro que mis hijas no van a perder más nada por culpa de un hombre como usted. Augusto asintió. Le doy mi palabra, señora Carvajal, y sé que mi palabra ya no vale lo que valía, pero esta vez la voy a defender hasta el final. Yolima respiró hondo. Miró a sus hijas, que esperaban quietas como soldaditas. Miró otra vez a Augusto. Está bien. ¿Qué necesita? Necesito que me deje hablar. En su nombre y en el de Joaquín, frente a la prensa, frente al directorio, frente a Federico Larrañaga. ¿Cuándo? En 3 días. En 3 días yo trabajo turno doble. Yo me hago cargo de su jornada, señora. Si me lo permite. Yolima dudó. Yo no acepto regalos. No es regalo. Es justicia atrasada 5 años. Hubo una pausa. Una pausa muy larga. Y entonces Yolima dijo algo que Augusto no esperaba. Le voy a pedir una cosa, señor Valverde. Pídame. Que cuando todo esto termine, si gana, si pierde, si pasa lo que pase, usted no vuelva a mirar a mis hijas con la misma cara con la que las mira ahora. ¿Por qué? Porque las mira como si fueran su salvación. Y mis hijas no son la salvación de nadie. Son solo 2 niñas. Y necesitan vivir como niñas. Augusto asintió despacio. Esa frase iba a quedársele grabada para siempre. Tiene razón, señora. No voy a volver a mirarlas así. Bien. Gracias, Yolima. Ella esta vez no lo corrigió. Caminó de vuelta a sus hijas. Las tomó de la mano. Y desaparecieron entre la gente, hacia el autobús. Augusto se quedó parado en mitad del adoquín, con la respiración extraña, sintiendo que por primera vez en muchos años estaba caminando hacia algo y no huyendo de algo. Esa misma noche, en la oficina prestada de Honorato Buendía, Augusto se sentó frente a 3 pantallas de computadora. Honorato había convocado a su sobrino, un joven analista financiero llamado Iván Bracamonte, que tenía la fama de poder leer balances escondidos como otros leen el periódico. Iván tenía el cuaderno abierto al lado del teclado. Las cifras de Joaquín,
codificadas con sumas pequeñas, ahora estaban siendo cruzadas con los movimientos oficiales de las cuentas del grupo Valverde y Turri durante los últimos 10 años. «Tío», dijo Iván sin levantar la vista, «esto es exquisito». ¿Exquisito? El que escribió esto era un genio. Mire esto. Cada dibujo de niña que aparece en el cuaderno, cada flor, cada sol, cada casita, está marcando una transacción. Y la posición de la firma del dibujo te dice la fecha aproximada. Es un sistema. ¿Y qué encontraron? Ya estamos cruzando, pero a primera vista hay un patrón claro. Cada cierto tiempo, durante al menos 10 años, salieron pequeñas cantidades de varias cuentas operativas hacia una cuenta intermedia. Esa cuenta intermedia después transfería el total a una cuenta en Panamá. ¿A nombre de quién está la cuenta de Panamá? Iván sonrió. Una sonrisa sin alegría, profesional. A nombre de una sociedad fantasma, cuyos titulares formales son 2 abogados panameños. Pero el beneficiario final, ¿adivina? Federico Larrañaga. Federico Larrañaga. Honorato se pasó la mano por la cabeza calva. Llevaba 30 años en la profesión, pero hasta él sintió un escalofrío. Augusto, esto es enorme. Esto es muchísimo dinero. ¿Cuánto? Iván tecleó algo. Esperó. Y después dio una cifra. Augusto cerró los ojos. La cifra que salió de la boca de Iván era casi idéntica al monto del último contrato grande que Augusto había firmado hacía 3 días. El contrato que había sido la cima de su vida profesional. El mismo monto, sumado peso por peso a lo largo de 10 años, había salido de su empresa hacia el bolsillo de Federico. Honorato, dime, esto no es solo cárcel. Lo sé. Esto es restitución. Esto es devolución total. Esto es... Augusto se detuvo a mitad de frase. Buscaba la palabra. La encontró. Esto es la oportunidad de devolverle a una mujer los 5 años que le quitaron. Iván levantó la vista. Señor Valverde, todavía me queda una cosa por mostrarle. Dígame. En la última página del cuaderno, debajo del cierre de los códigos, hay un número de cuenta más. Una cuenta personal, a nombre de Joaquín Carvajal. ¿Y? Esa cuenta fue abierta por Joaquín hace 5 años, 2 meses antes de que él desapareciera. Tiene un saldo activo, y tuvo un movimiento hace 3 meses. Augusto se enderezó en la silla. ¿Un movimiento? Una transferencia internacional, pequeña, una manutención mensual a esta cuenta, que después es retirada en cajeros locales. ¿Local? ¿Dónde? Iván hizo girar la pantalla. En una ciudad costera del norte del país, hace 3 meses. Y antes de eso, otra. Y antes otra. Cada mes, durante años, sin falta. Honorato y Augusto se quedaron en silencio. Una persona seguía operando esa cuenta. Joaquín Carvajal, musitó Augusto. Está vivo. Iván asintió. No solo está vivo. Lleva años tratando, mes a mes, de mandarle dinero a alguien. Pero la cuenta beneficiaria fue cancelada hace 4 años por orden judicial. ¿Cancelada por quién? Por la Fiscalía. Cuando Federico Larrañaga inició el supuesto proceso por fraude contra Joaquín Carvajal, el dinero quedó atrapado en limbo. Joaquín ha estado mandándolo, pero nunca ha llegado a las manos de su esposa. Augusto Valverde apoyó las 2 manos sobre la mesa y respiró profundo. 5 años. Un hombre escondido, mes a mes, intentando hacer llegar dinero a su familia. Un dinero que nunca llegó. Una esposa, mes a mes, limpiando pisos para sobrevivir, sin saber que el padre de sus hijas seguía intentando, desde lejos, sostenerlas. Honorato, dime, mañana en la rueda de prensa, no solo voy a denunciar a Federico, voy a pedir en directo que las autoridades reabran el caso de Joaquín Carvajal y que liberen lo que sea que está atrapado. Hoy mismo. Augusto, eso es jugarse a doble o nada. Honorato, ya no me queda nada que perder, pero hay una mujer que sí tiene mucho que recuperar y 2 niñas que merecen que su padre vuelva a casa. Honorato Buendía se quedó mirando a su amigo de años. Lo había visto millonario, lo había visto arruinado, pero esta noche, por primera vez, lo veía completo. Está bien, Augusto. Vamos a doble o nada. Iván sonrió. Yo preparo todo. Nombres, cuentas, fechas, movimientos. Para mañana al mediodía vas a tener una carpeta que va a ser noticia internacional. Augusto miró el cuaderno azul abierto sobre la mesa. La letra cuidada de Joaquín. Los dibujos pequeños de Valeria y Victoria, mezclados entre los números,
llenando los márgenes de la verdad. Un hombre había hecho del amor de sus hijas el código secreto de la justicia, y ese hombre todavía existía en alguna parte. Augusto cerró el cuaderno con cuidado. Don Eleuterio dijo una cosa hoy. Musitó. Dijo que las cosas importantes nunca se ven al primer intento. Don Eleuterio tiene razón, respondió Honorato. Y los hombres importantes tampoco. La rueda de prensa se convocó para las 11 de la mañana del día siguiente, en los escalones del edificio principal del Grupo Valverde y Turri. Honorato había hecho las llamadas necesarias. La prensa había venido por curiosidad. Augusto Valverde, el millonario caído de la moneda en el suelo, anunciaba un comunicado público. Pocos creían que tuviera algo importante que decir. Federico Larrañaga, desde la ventana del piso 22, miraba hacia abajo y se reía solo. Que se hunda más, hermano. Cada palabra que diga es otra clavada en el ataúd. Camila Iturri Hoyos, sentada al lado de Federico, no se reía. Llevaba 2 noches sin dormir bien. Algo en su pecho sabía, antes que su cabeza, que alguna cosa no estaba bien. Abajo, en los escalones, Augusto subió al pequeño podio. Iba con un traje sencillo, sin reloj de oro, sin pañuelo en el bolsillo, sin nada más que una carpeta gruesa bajo el brazo, y, en el bolsillo interno del saco, el cuaderno azul. A la izquierda del podio, Honorato Buendía. A la derecha, Yolima Carvajal, vestida con sencillez pero con una dignidad que callaba a quien la miraba. Más atrás, Iván Bracamonte con 2 asistentes. Y en primera fila entre los testigos, don Eleuterio Pacheco, sin entender muy bien cómo había llegado hasta allí, pero sabiendo que tenía que estar. Las gemelas no estaban. Yolima había sido firme. Mis hijas no son parte del espectáculo. Nunca van a serlo. Augusto encendió el micrófono. Buenos días. Mi nombre es Augusto Valverde. Hace 3 días, fui retirado del directorio del Grupo Valverde y Turri por acusaciones de fraude. Hace 3 días, mi esposa Camila Iturri Hoyos salió de mi casa. Hace 3 días perdí en el papel todo lo que había construido durante una vida. Hizo una pausa. Las cámaras zumbaron. Lo que tengo que decir hoy no es sobre lo que perdí. Es sobre lo que todos perdimos hace 5 años, sin darnos cuenta. Volvió a pausar. Hace 5 años, un hombre llamado Joaquín Carvajal desapareció de esta ciudad. Era contador del Grupo Valverde y Turri. La empresa entera, incluido yo mismo, lo declaró un fraudulento. Le echamos toda la culpa de un dinero faltante. Su esposa, sentada hoy a mi derecha, tuvo que criar sola a sus 2 hijas pequeñas, sin apoyo, sin nombre, limpiando pisos en una estación de tren. Yolima no movió la cara, pero los ojos se le llenaron de espacio. Hoy, frente a ustedes, hago 2 anuncios. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Algunos editores en jefe, mirando la transmisión desde las redacciones, ya estaban llamando a sus equipos. Esto no era lo que esperábamos. Vamos en directo. Primer anuncio. Joaquín Carvajal nunca robó un peso de esta empresa. Las pruebas que se utilizaron contra él fueron falsificadas. Tengo aquí, en esta carpeta, los documentos que lo demuestran, y entrego copia, en este mismo momento, a la Fiscalía y a los medios. Honorato repartió las copias. La sala de prensa empezó a moverse como un avispero. Segundo anuncio. Augusto sacó el cuaderno azul del bolsillo. Joaquín Carvajal, antes de desaparecer, dejó pruebas escritas. Dejó pruebas de quién, durante años, había estado desviando dinero del Grupo Valverde y Turri hacia una cuenta personal en Panamá. Esas pruebas fueron escondidas, ingeniosamente, en un cuaderno azul. Un cuaderno con los dibujos de sus 2 hijas, Valeria y Victoria. El nombre del responsable, continuó Augusto, levantando la voz por encima del ruido, es Federico Larrañaga. La sala estalló. En el piso 22, Federico Larrañaga se levantó de su silla con la cara descompuesta. Camila se llevó la mano a la boca. «Esto es una farsa», gritó Federico agarrando el celular. «Llamen a seguridad. Llamen a mi abogado». «Federico», musitó Camila, casi sin voz. «¿Es verdad?» «Cállate, Camila. Cállate ahora». Pero Camila ya no escuchaba. Camila estaba viendo, en la pantalla de la oficina, la cara de su exmarido subiendo al podio con una serenidad que no le había visto en años. Abajo,
En los escalones, Augusto siguió hablando. En esta carpeta, dijo, abriendo la primera pestaña, están los movimientos, cuenta por cuenta, fecha por fecha. 10 años de desvíos minuciosos, escondidos en operaciones aparentemente legítimas. La operación final, hace 3 meses, fue un movimiento de varios millones, que coincide exactamente con un faltante reportado en nuestro último cierre. Faltante por el que, casualmente, se me acusó a mí. Los periodistas empezaron a hacer preguntas a gritos. Honorato levantó la mano. Una a la vez, por favor. Una reportera mayor, conocida por no tener miedo, levantó la voz primero. Señor Valverde, ¿usted tiene cómo demostrar que ese cuaderno es realmente del señor Carvajal y no una falsificación reciente? Augusto miró a Yolima. Yolima asintió. Yolima se acercó al micrófono. La gente se calló por respeto, aunque casi nadie sabía quién era. Habló con voz pequeña, pero firme. Soy Yolima Carvajal, esposa de Joaquín Carvajal. Llevo 5 años limpiando pisos en la estación central para alimentar a mis 2 hijas. Mi esposo desapareció una mañana sin dejar rastro. La gente me dijo que era un ladrón. Yo nunca lo creí. Pero a una mujer como yo, sin estudios, sin contactos, sin un peso, no le creen ni los vecinos. Hizo una pausa. Ese cuaderno es de Joaquín. Yo lo vi escribirlo durante años. Pensaba que estaba escribiendo cuentos para nuestras hijas. Después entendí que estaba escribiendo otra cosa también. Una cosa que iba a salvarnos a todos. Solo que se demoró 5 años en hablar. La reportera asintió con respeto. Otra periodista preguntó, «Señor Valverde, ¿usted ya intentó contactar al señor Larrañaga? ¿Ha negado los hechos? Le pregunto al señor Larrañaga, públicamente, si tiene el valor de bajar de su oficina, hoy mismo, y dar la cara frente a estas cámaras. Le pregunto si tiene el valor de explicar la cuenta panameña a nombre de su sociedad fantasma. Le pregunto si tiene el valor de mirar a los ojos a la mujer que durante 5 años limpió pisos para alimentar a las hijas del hombre que él decidió enterrar vivo. Las cámaras se voltearon hacia la entrada del edificio. Los reporteros corrieron hacia las puertas, esperando. Por 30 segundos no salió nadie, y entonces las puertas se abrieron. Federico Larrañaga apareció en la entrada con la cara roja, los ojos pequeños, el traje impecable arrugado en algún lugar de la espalda. Detrás de él, Camila Iturri Hoyos. Pero no caminaba a su lado, caminaba lejos, como si la espalda de Federico ya no le sirviera de refugio. Federico avanzó hacia el podio con paso firme. Esto es una farsa, una calumnia armada por un hombre que perdió todo y que ahora intenta ensuciar a quienes sí trabajamos por esta empresa. Yo voy a demandar civilmente y penalmente a Augusto Valverde. Y le voy a demandar también a esa señora por prestarse a este teatro. Etapa 1. Negación. Augusto le pasó una hoja del cuaderno por encima del podio. Una hoja que tenía la fotocopia de un movimiento bancario, con número de cuenta, con fecha, con destino. Federico, esta operación es de hace 3 meses. ¿La reconoces? Federico miró la hoja. La cara se le movió un poquito, solo un poquito. Esto no prueba nada. Cualquier número se puede inventar. La fiscalía ya tiene la copia. La vamos a verificar en directo, contra los registros bancarios que ya solicitamos esta mañana. Etapa 2. Defensa. Augusto, hermano, podemos arreglar esto en privado. No tienes que hacer este escándalo. Sentémonos, hablemos. Yo te puedo ayudar a recuperar tu posición. De hecho, los del directorio están dispuestos a... Federico, dime, esto no es por la posición. ¿Entonces por qué? Augusto miró a Yolima. Yolima miró a Augusto. Por esa señora, dijo Augusto. Y por sus 2 hijas. Y por un hombre que, gracias a ti, lleva 5 años escondido. Federico se rió, pero la risa salió quebrada. ¿Escondido? Por favor. Carvajal se largó con el dinero. Lo sabe todo el mundo. Carvajal no se llevó un peso. Carvajal te descubrió. Y tú, en lugar de devolver lo robado, decidiste enterrarlo. Pero te equivocaste en una cosa. Carvajal era más inteligente que tú. Mucho más. Por eso, antes de irse, dejó un cuaderno con todos los nombres, todas las cuentas, todas las fechas. Etapa 3. Colapso. Federico levantó la mano para decir algo. La mano se le quedó en el aire.
La cara cambió. Algo en sus ojos se rindió. La gente, alrededor del podio, lo vio. Las cámaras lo vieron. El país entero lo vio. Cuaderno azul, musitó. Era de las niñas. Yo creí que... Creíste que era de las niñas, Federico, dijo Augusto, bajando la voz. Y por eso pasó por delante de tus ojos, en el escritorio de Joaquín, durante años, y nunca lo abriste. Federico bajó los ojos. Camila, detrás, dio un paso hacia atrás. Después otro. Después se dio la vuelta y caminó, sola, hacia la calle. Las cámaras la siguieron un instante. Una reportera trató de detenerla. Camila no se detuvo. Federico se acercó al micrófono. La voz le tembló. Yo necesito un abogado. Yo no voy a hacer declaraciones. Honorato Buendía se acercó. La fiscalía ya viene en camino, señor Larrañaga. Le sugiero que se quede aquí mismo hasta que lleguen. Por su propio bien. Federico se sentó en el escalón. Quedó a la altura de las botas de los reporteros. Quedó a la altura de los pies de Yolima Carvajal, que estaba parada junto al podio, sosteniendo el cuaderno azul contra el pecho. Por un instante, sus ojos se cruzaron. Yolima no le dijo nada. Federico tampoco. Pero algo, allí, en silencio, se enderezó después de 5 años. Augusto se acercó al micrófono otra vez. Una última cosa, dijo. Esto no es sobre venganza. Esto es sobre devolver lo que no era nuestro. Yo voy a poner a disposición de la Fiscalía todos mis bienes personales para garantizar la restitución de lo desviado. Y voy a pedir con toda la fuerza que me queda una sola cosa más. Hizo una pausa. Que se reabra el caso de Joaquín Carvajal. Y que esta misma semana esa familia reciba lo que durante 5 años le perteneció y nunca le llegó. Yolima cerró los ojos. Esta vez sí dejó caer las lágrimas. Iván Bracamonte se acercó por detrás de Augusto y le susurró algo al oído. Augusto se volvió hacia él, sorprendido. ¿Estás seguro? Acaba de llegar la confirmación. 5 minutos. Augusto se acercó al micrófono. Las manos le temblaban. Señoras y señores, acabo de recibir una información de último momento. Mi equipo legal, durante la noche, contactó al consulado del país en el que creemos que se encuentra el señor Joaquín Carvajal. Hace 5 minutos, las autoridades de ese país han confirmado, en un comunicado oficial, que un ciudadano con ese nombre vive efectivamente bajo protección de un programa de testigos internacional y ha sido informado, en este mismo momento, que su caso ha sido reabierto. Yolima se dobló hacia adelante. Honorato la sostuvo del brazo. Don Eleuterio, en primera fila, se quitó la gorra y se la apretó contra el pecho. «Mi esposo», musitó Yolima. «Mi esposo está vivo». «Está vivo, Yolima», dijo Augusto, dejando el podio para acercarse a ella. «Y va a volver». Las cámaras grabaron ese momento. Lo grabaron entero. Lo grabaron sin decir nada. Y al día siguiente, ese momento se viralizó en todo el continente. El video del momento en que Augusto anunció que Joaquín estaba vivo se reprodujo, en las primeras 24 horas, más de 15 millones de veces. La cara de Yolima sosteniendo el cuaderno azul contra el pecho se convirtió en una imagen que se compartió en cocinas, oficinas, autobuses y mercados de toda la región. Pero lo que más conmovió a la gente no fue la denuncia contra Federico. Fue la frase pequeña que Yolima dijo, sin micrófono, casi para sí misma, mientras Augusto le pedía a la fiscalía que reabriera el caso. Una cámara lo captó por casualidad. Y la frase, leída por los espectadores en los subtítulos automáticos, le dio la vuelta al mundo. Mis hijas van a conocer a su papá. Esa noche, en miles de hogares humildes, hubo gente llorando frente a una pantalla. A la mañana siguiente, los titulares estaban tomados. El cuaderno azul. Prueba invicta de un padre que nunca había huido. Augusto Valverde. Del banco de la estación al podio de la justicia. Yolima Carvajal. La limpiadora que guardó durante 5 años lo que la empresa no supo leer. Pero el titular más leído, el que se quedó pegado en las paredes de los pueblos pequeños, fue otro. 2 niñas pequeñas, un caramelo y un cuaderno. Así empezó todo. La fiscalía actuó rápido. Federico Larrañaga fue formalmente investigado. Sus cuentas en Panamá fueron congeladas. Sus aliados internos en el directorio empezaron a separarse de él como se separan los pasajeros de un barco que se hunde. Algunos confesaron. Otros,
Entregaron documentos que tenían guardados por miedo. Cada confesión confirmaba lo que el cuaderno ya había mostrado. Camila Iturri Hoyos no volvió a llamar a Federico. Tampoco volvió a llamar a Augusto. Se mudó a la casa de su madre, en un pueblo pequeño donde nadie la conocía, y desde allí mandó, días después, una carta corta a Augusto. 2 líneas. No te pido que me perdones. Te pido solo que algún día, cuando puedas, recuerdes que yo también fui engañada. Por mí misma, sobre todo. Augusto leyó la carta 3 veces. La guardó en un cajón. No la respondió, pero tampoco la rompió. El directorio del grupo Valverde Iturri se reunió en sesión extraordinaria. Augusto fue restituido por unanimidad. Los socios que habían votado en su contra hacía pocos días ahora intentaban, con sonrisas tensas, convencerlo de que siempre habían estado de su lado. Augusto los escuchó a todos sin interrumpir, y cuando terminaron, habló él. Señores, voy a aceptar la restitución, pero les advierto algo. No voy a olvidar quién votó cómo en aquella reunión. No por venganza, por aprendizaje. Esta empresa, durante muchos años, fue un lugar donde mandaba el miedo. Eso se acabó. Si alguno de ustedes prefiere irse antes que cambiar, lo entiendo. Pero el que se quede, va a trabajar conmigo bajo otras reglas. 3 directores renunciaron esa misma tarde. Augusto no los retuvo. Esa noche, mientras el país entero hablaba del caso, Augusto subió por primera vez al penthouse que había sido su casa por años. Estaba vacío. Camila se había llevado lo poco que quería. Los muebles caros seguían allí, ahora con un aire de museo abandonado. Augusto recorrió las habitaciones despacio. Se detuvo frente a una foto enmarcada en la sala. Una foto de su padre, joven, sonriendo de pie en la entrada de la primera oficina familiar. Augusto la descolgó. La miró un rato largo. «Disculpa, papá», dijo en voz alta, en mitad del silencio. «Me demoré demasiado en escuchar lo que me decías». Bajó otra vez al ascensor. Se fue del penthouse con una sola maleta. No volvió a dormir allí. Esa misma semana, vendió la casa. Con el dinero, no se compró nada para él. Una mañana, días después, Augusto se presentó en el departamento humilde donde Yolima vivía con sus hijas. Llevó café, llevó pan, y llevó, encima del pan, un sobre. Yolima le abrió la puerta con desconfianza. Las gemelas, detrás, asomaron la cabeza con curiosidad. «¡Es el señor del caramelo! Mami, mami, dejó volver al señor». Augusto sonrió. «Buenos días, Yolima. Buenos días, niñas». «Buenos días, señor Valverde», dijo Yolima, con esa voz nueva que estaba aprendiendo a usar, mitad cuidadosa, mitad cordial. «Pase». El departamento era pequeñísimo. Una sala con una mesa baja, un sofá viejo, una ventana con cortinas claras, y en una pared, un dibujo enmarcado, un dibujo a lápiz, un dibujo de un hombre con saco y corbata. Augusto se quedó mirándolo. «Lo enmarcamos hace 3 años», dijo Yolima detrás de él. Las niñas dijeron que querían ver al señor del cuaderno todos los días. «Yolima, dígame, yo no merezco eso. Eso no lo decide usted, lo deciden ellas». Augusto se volteó. Las gemelas estaban sentadas en el sofá, mirando el sobre que él había dejado en la mesa. «¿Qué hay en el sobre, mami?», preguntó Victoria. «No sé, mi vida. ¿Señor Valverde?» Augusto se sentó frente a ellas en una silla pequeña, casi de niña. Le quedaba ridícula, pero ya no le importaba. Niñas, Yolima. Ese sobre es la primera carta que su papá les escribió hace muchos años, la que dejó en el cuaderno azul. Yo la encontré cuando empecé a leer las páginas, y consideré que tenía dueña. Las gemelas se quedaron muy quietas. «¿Es de papi?», preguntó Valeria. «Es de papi. Es para ustedes». «Mami, ¿la abrimos?». Yolima se llevó la mano a la boca. Tomó aire un par de veces. Después se sentó en el sofá entre las dos. «Sí, mis amores. La abrimos juntas». Yolima abrió el sobre. Sacó una hoja doblada con cuidado. La letra cuidada de Joaquín, pequeñita, llenaba el papel. «Para Valeria y Victoria, mis amores. Si están leyendo esto, quiere decir que algo no salió como yo quería. Yo me fui no porque no quisiera estar con ustedes. Me fui para protegerlas. Voy a volver, mis amores. Voy a volver. Pero si algo pasa y no vuelvo, quiero que sepan 3 cosas. La primera,
Su papá las amó desde el primer instante en que supo que iban a ser dos. Yo lloré de felicidad ese día, y ese llanto sigue conmigo todavía. La segunda. Su mamá es la mujer más fuerte que conozco. Si alguna vez les piden que escojan a quién admirar, escójanla a ella. Siempre. Ella nunca se rinde. Y si yo soy un poquito hombre bueno, es porque ella me enseñó a hacerlo. La tercera. Ese cuaderno azul que les voy a dejar es el más importante que mi papá tiene. No solo porque tiene sus dibujos, sino porque algún día alguien va a saber leerlo. Cuando ese día llegue, las cosas van a empezar a ponerse derechas. Las amo con todo, mis amores. Y voy a volver. Papi. Las dos gemelas estaban muy quietas. Valeria abrazó la carta contra el pecho. Victoria se quedó con la mano apretada en la pierna de su madre. «Mami», dijo Victoria al fin. «Papi nos amaba». «Sí, mi vida. Siempre las ha amado». «Mami», dijo Valeria. «¿Papi va a volver?» Yolima miró a Augusto. Augusto asintió con la cabeza. «Sí, mi vida. Papi va a volver. Hoy mismo, si Dios quiere». Las gemelas no entendieron del todo, pero algo en el aire se les cruzó por adentro. Algo que hizo que Valeria se subiera al sofá y abrazara a su madre, y Victoria a las dos. Augusto se levantó despacio. Tenía los ojos llenos. No se los limpió. «Yolima, voy a estar afuera, en la entrada. Cuando llegue, voy a tocar». «Gracias, señor Valverde». «Augusto, Augusto». Salió al pasillo. Cerró la puerta despacio. Se sentó en el escalón frente al departamento. Honorato Buendía y dos oficiales del consulado llegaron 3 horas después. Detrás de ellos venía un hombre delgado, con una mochila pequeña, con la cara más demacrada que la que tenía en las fotos viejas, con 5 años escondidos en los ojos. Joaquín Carvajal. Augusto se levantó. Por un instante, los dos hombres se miraron sin moverse. Habían sido jefe y empleado. Habían sido injuria y silencio. Habían sido 5 años de no saber. Augusto extendió la mano. Joaquín la tomó, pero no la tomó como saludo. La tomó con las 2 manos, apretándola. «Señor Valverde». «Joaquín, gracias por leer el cuaderno». Augusto no pudo decir nada. Solo bajó la cabeza. «Disculpe, Joaquín. Disculpe los 5 años». «Augusto». Joaquín dijo el nombre por primera vez. «Si yo hubiera tenido más confianza en usted, todo esto habría sido distinto. La culpa no es solo suya». «Sí lo es». «No del todo, señor. Vamos a repartirla como hombres. Y vamos a aprender los dos». Augusto asintió. La voz le salió ronca. «Su esposa lo está esperando. Y sus hijas». «Señor Valverde, antes de tocar esa puerta, una pregunta. La que sea. ¿Cómo están?» Augusto pensó qué decir. Solo una palabra le vino a la cabeza. «Enteras». Joaquín asintió. Cerró los ojos. Tomó aire. Y tocó la puerta. Yolima abrió. Lo miró un instante. Solo un instante. La cara se le rompió en silencio. Ningún grito. Ningún sollozo. Solo una mano que subió hacia la boca y se quedó allí, temblando, como si tuviera miedo de soltarla y descubrir que el hombre del umbral era una imagen y no un cuerpo. Joaquín no se movió tampoco. Tenía la mochila colgada de un hombro. Tenía los zapatos polvorientos. Tenía 5 años en los ojos. Yola. Una sola palabra. La forma como solo él la había llamado. La forma que ella había seguido escuchando todas las noches en sueños, sin saber si era recuerdo o invento. Yolima dio un paso al frente, después otro. Y, sin decir nada, lo abrazó como si llevara 5 años conteniendo ese abrazo. Las 2 manos en su espalda, la cara contra su hombro, sin gritar, sin llorar fuerte, solo apretándolo, despacio, como quien comprueba con el cuerpo que algo es real. Las gemelas, detrás, no entendieron de inmediato. Estaban paradas en mitad de la sala, viendo a un señor desconocido abrazado a su mamá. Pero algo, en el aire, les dijo lo que sus oídos todavía no podían procesar. Valeria fue la primera. Soltó la carta del sofá. Dio 2 pasos pequeños. Se detuvo. «¿Mami?» Yolima se separó del abrazo despacio. Tomó a Joaquín de la mano y lo guió hasta el centro de la sala. Se agachó frente a las 2 niñas con los ojos llenos. «Mis amores, este es papi. Papi, es papi. Papi, papi, papi». Las 2 se lanzaron al mismo tiempo.
Joaquín cayó de rodillas para recibirlas. Las apretó con los dos brazos hasta que las tres formaron un solo bulto pequeño en mitad de la sala. Yolima se sentó al lado, apoyando la frente contra el hombro de Joaquín, y solo entonces se permitió llorar, como llora una mujer que ha esperado lo que tenía que esperar. Augusto, desde el pasillo, cerró la puerta despacio. No quería robarles ni un segundo. Bajó las escaleras del edificio. Salió al adoquín. Caminó hasta la esquina. Y allí, parado en mitad de la calle, lloró por primera vez como un hombre que no sabe llorar, pero que se permite hacerlo, finalmente, después de toda una vida. Y cuando paró, se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. No había recuperado solamente una empresa. No había vencido solamente a un enemigo. Había aprendido, demasiado tarde para 5 años perdidos, pero a tiempo para todo lo que venía, lo que de verdad significaba ser rico. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de la empresa, de vidas enteras. Federico Larrañaga, después de varias semanas de proceso, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Devolvió hasta el último peso de lo desviado. Renunció a todos sus cargos. Aceptó pasar un tiempo prolongado dedicado al servicio comunitario, sin acceso a cargos directivos. La pena fue dura, pero no destructiva. Augusto, sorprendentemente, fue el primero en pedirle al juez que considerara una salida de rehabilitación más que de venganza. «Aplastar a Federico no me devuelve los 5 años de Yolima», le dijo a Honorato. «Y enseñarle a vivir distinto sí puede ayudar a que otros no terminen como él». Honorato lo miró asombrado, pero no contradijo. Federico salió de la audiencia con la cabeza baja. Buscó a Augusto en el pasillo. Tenía los ojos hinchados. «Augusto, Federico, yo no merezco lo que pediste por mí. Eso ya lo sé, pero te lo agradezco. Voy a hacer las cosas distintas, lo prometo». «Federico, las promesas, hechas frente a un hombre que cae, ya no me convencen. Demuéstralas con el tiempo. Esa es la única manera». Federico asintió. No dijo más. Augusto lo dejó ir. Joaquín volvió a la empresa. No como contador subordinado. Augusto le ofreció una vicepresidencia financiera. Joaquín la aceptó, con una condición. «Trabajo solo si el primer programa que armemos tiene que ver con la gente que limpia los pisos». Augusto sonrió. Ya lo había pensado. Yolima dejó la empresa de limpieza terciarizada y se incorporó a una fundación recién creada. La fundación se llamó Cuaderno Azul. Su primera misión era acompañar a familias de trabajadores que hubieran sufrido injusticias laborales o desapariciones. Yolima fue nombrada coordinadora general. Su salario, por primera vez en su vida, le permitió mirar el final del mes sin angustia. Doña Hortensia, la supervisora de la estación, fue separada de su cargo cuando una investigación interna mostró que durante años había sometido al personal a un régimen de humillaciones constantes. Augusto no pidió esa investigación. La pidieron las propias compañeras de Yolima, animadas por su ejemplo. Don Eleuterio Pacheco, sin embargo, no aceptó ningún ofrecimiento. Augusto le ofreció un empleo formal, una pensión vitalicia, lo que él quisiera. «Hijo, yo ya tengo mi kiosco, y a esta edad lo único nuevo que necesito es café fresco todas las mañanas. Si quiere ayudarme, dígale a su gente que cuando pasen por aquí, me compren el periódico. Eso es lo único que pido». Augusto se rió. Era la primera vez que se reía de verdad en un mes. «Don Eleuterio, eso ya es ley en mi empresa. Entonces estamos contentos». Una tarde, Augusto invitó a la familia Carvajal a su nuevo departamento. Era un departamento mediano, modesto, con una mesa de madera grande y una sala con 2 ventanas. Augusto había aprendido a cocinar desde que se mudó. No bien, pero con voluntad. Yolima trajo un postre. Joaquín trajo un libro. Las gemelas trajeron cada una un dibujo nuevo. Augusto los recibió en la puerta. «Adelante, familia». «Familia», repitió Yolima en voz baja, sonriendo un poquito. Cenaron despacio. Hablaron de cosas pequeñas, de cómo Valeria estaba aprendiendo a leer, de cómo Victoria le ganaba al ajedrez a Joaquín, de cómo Yolima estaba estudiando, por la noche, una carrera técnica que había dejado a la mitad años atrás, de cómo Augusto, por primera vez en 30 años, estaba durmiendo más de 6 horas seguidas. Después de la cena,
Las niñas se acercaron a Augusto con un paquete pequeño envuelto en papel de regalo casero. «Para usted», dijo Valeria. «Lo hicimos juntas las dos», añadió Victoria. «Mami nos ayudó solo con la cinta». Augusto abrió el paquete despacio. Dentro había un cuaderno, pequeño, de pasta dura, con una portada que Valeria había decorado con flores y soles. Dentro, dibujos nuevos hechos por las dos. En la primera hoja, con la letra grande de niña que recién aprende, decía: «Para el señor del caramelo, que se llama Augusto, y que es nuestro amigo». Augusto cerró el cuaderno. Se llevó la mano a la cara. Joaquín le pasó una servilleta. No dijo nada. No hacía falta. «Gracias, niñas. Este es el mejor cuaderno que me han regalado en la vida». «¿En serio?», preguntó Valeria. «¿En serio? ¿Más que el azul de papi?», preguntó Victoria con esa lógica infantil que siempre va al fondo. «El azul de tu papá no es para mí, Victoria. Es de tu familia. Pero este nuevo, este es de ustedes para mí». Y los dos cuadernos juntos, ahora, le dan sentido a mi vida. Yolima miró a Joaquín. Joaquín miró a Yolima. Por debajo de la mesa, sus manos se buscaron. 3 meses después de la cena, en un auditorio mediano de la ciudad, se hizo el lanzamiento oficial de la Fundación Cuaderno Azul. Asistieron periodistas, autoridades, líderes comunitarios y, en primera fila, varias familias que la Fundación ya había ayudado en sus primeros casos piloto. Joaquín y Yolima estaban en la primera fila, tomados de la mano. Las gemelas, sentadas entre los dos, jugaban a contar las luces del techo. Don Eleuterio había aceptado, esta vez, ir como invitado. Llevaba un saco prestado, una corbata torcida y una sonrisa que le ganaba la cara entera. Y, en una de las filas del medio, había un hombre solo, vestido sencillo, con la barba afeitada con cuidado. Federico Larrañaga, en libertad asistida, había pedido permiso especial para asistir. Augusto había firmado la autorización personalmente. La sala se llenó. Honorato Buendía, en el podio, presentó al fundador. Augusto subió, sin saco caro, sin corbata, sin nada que lo separara del público. «Buenas tardes». Pausa. «Hace algunos meses perdí todo. Mi empresa, mi nombre, mi esposa, mi reputación. Pasé 3 días sentado en un banco de la estación central, mirando una moneda en el suelo que un hombre me había tirado para mi café. No la recogí, no por orgullo, por miedo a aceptar que esa era la nueva medida de mi vida». La sala estaba en silencio. Lo que me sacó de ese banco no fue una idea brillante. No fue un abogado. No fue una llamada de un socio. Fue un caramelo de fresa que me dieron 2 niñas pequeñas que pasaban por allí. Esas 2 niñas creyeron que yo estaba triste, y sin saber quién era, sin saber qué había hecho, sin saber a quién le habían robado los 5 años más importantes de su familia, me ofrecieron lo único que tenían en el bolsillo. Hizo una pausa larga. «Hoy quiero hablarle, en este podio, a 2 grupos de personas distintas. Primero, a quienes se han sentido invisibles, a quienes limpian pisos antes que el resto de la ciudad despierte, a quienes esperan autobús en la madrugada, a quienes saben que su trabajo sostiene un edificio entero, pero que nunca son nombrados en una reunión de directorio. A ustedes les digo, yo los vi pasar por delante de mí toda mi vida y no los miré. No supe ni siquiera el nombre de la mujer que limpiaba mi oficina por años. Y resulta que esa mujer, y otras como ella, eran las que sostenían la respiración de la empresa entera. Les pido perdón. A todas. Por mí. Y por todos los que, como yo, todavía no han aprendido a verlas. Algunas mujeres en el auditorio empezaron a llorar. Otras aplaudieron sin levantar las manos del regazo. Segundo, a quienes están en lugares de poder. A los que tienen oficinas grandes, salarios grandes, decisiones grandes. A ustedes les hablo distinto. Yo fui uno de ustedes durante 30 años. Y voy a decirles algo que aprendí muy tarde, pero a tiempo. El verdadero peligro de tener poder no es que alguien venga a quitárselo. El verdadero peligro es que uno se acostumbre a no mirar a la gente. Y cuando uno deja de mirar a la gente, tarde o temprano, la gente deja también de existir alrededor de uno. Y el día que uno cae, no hay nadie en el suelo que lo levante. Porque uno mismo, durante años, fue dejando que los que sí lo habrían levantado se hicieran invisibles. Pausa. La dignidad no se otorga desde un escritorio.
se reconoce caminando. Aplauso largo. El dinero no compra a un padre, pero la verdad sí lo trae de vuelta. Más aplausos. Y un caramelo, en la mano correcta, vale más que un contrato firmado por una multinacional. Risas, aplausos, lágrimas. He visto, en estos meses, lo que durante años no fui capaz de ver. He visto familias humildes que sostienen ciudades enteras con sus madrugadas. He visto manos rojas que tienen más historia adentro que muchos libros. He visto a niños pequeños mirar a desconocidos con una bondad que los adultos tenemos que aprender otra vez. Y lo que entendí, lo que voy a llevar conmigo el resto de mi vida, es esto. El día que un país aprende a mirar a su gente más callada, ese país empieza a sanar de verdad. La sala aplaudió largo. Quiero, antes de cerrar, agradecer a 3 personas en particular. Don Eleuterio Pacheco, 40 años en el kiosco de esta estación. Cuando estaba en el suelo, fue la primera persona en darme un café caliente y en sentarse en el banco a mi lado, sin pedirme nada. Don Eleuterio, póngase de pie, por favor, para que el país lo conozca. Don Eleuterio, en primera fila, dudó, pero al final se levantó. Saludó con la gorra. La gente lo aplaudió. Él se sentó rápido, avergonzado. Joaquín Carvajal. Trabajó conmigo durante años. Fue tratado injustamente. Perdió 5 años de su vida con su familia. Y aún así, tuvo la grandeza de regresar y aceptar volver a trabajar en la empresa que lo enterró. Joaquín, gracias. Por enseñarme que la inteligencia más alta es la que se queda firme cuando todo se cae. Joaquín se levantó, hizo un gesto pequeño con la cabeza y volvió a sentarse. Y quiero por último reconocer a una persona a la que quizás muchos en esta sala no esperan que mencione. Federico Larrañaga. La sala se removió. Federico cometió cosas graves. Está pagando por ellas. Pero hoy decidió venir aquí, frente a las cámaras, frente a todos, sin esconderse. Y eso, en un hombre que durante años se escondió detrás de mí, es un primer paso. Federico, no te perdono ni te dejo de perdonar. Eso lo va a decidir el tiempo, pero te agradezco haber venido, porque, sin ti, esta historia no habría tenido el final que tuvo. Y porque me enseñaste también lo peligroso que es no escuchar a la gente que tiene a un hombre debajo. Yo te escuché demasiado a ti. Voy a aprender a escuchar a más gente. Gracias. Federico se quedó quieto. Bajó la cabeza. Se llevó la mano al pecho. Augusto miró a Yolima. Yolima asintió. Hay 2 personas más a las que debo agradecer, y no las voy a nombrar desde acá. Las voy a llamar a este podio. Valeria Carvajal. Victoria Carvajal. Vengan, por favor. Las gemelas se miraron entre ellas. Yolima les dio un empujoncito suave. Joaquín les sonrió. Las 2 caminaron, tomadas de la mano, por el pasillo del auditorio. Vestiditas igual, los moñitos firmes. El público entero se puso de pie. Augusto se agachó hasta quedar a su altura. Las 2 lo abrazaron como a un viejo amigo. El auditorio aplaudía sin parar. «Niñas», dijo Augusto al micrófono, con las 2 colgadas de su cuello, «ustedes son la razón por la que esta fundación existe, y son la razón por la que muchas familias en los próximos años no van a tener que esperar 5 años para que alguien las escuche. Gracias. Gracias por el caramelo. Gracias por el cuaderno. Gracias por enseñarme a mirar». Valeria le susurró algo al oído. Augusto se rió. Se levantó. Valeria me acaba de decir que ahora ella también tiene un caramelo, pero que esta vez no me lo va a regalar a mí. Me dijo que se lo va a regalar al señor Larrañaga, porque ella cree que hoy él también está triste. La sala se conmovió. Valeria caminó hasta donde estaba Federico. Sacó un caramelo de fresa. Se lo entregó. Federico se cubrió la cara con la mano. Las cámaras grabaron también ese instante. Y ese instante, como otros antes, se viralizó. Pero esta vez no por escándalo, por humanidad. Esa misma noche, en miles de comentarios bajo el video, la gente escribía cosas distintas a las que había escrito meses atrás. Ya no eran risas, ya no eran burlas, eran historias propias. Hombres contando que habían perdido el empleo y nadie les había dado un café. Mujeres contando que habían criado hijos solas durante años porque alguien, en alguna oficina, había firmado un papel sin leerlo. Adultos mayores contando que un kiosquero del barrio había sido más familia para ellos que la familia.
La historia de Augusto y Yolima había abierto, sin proponérselo, una conversación que el país necesitaba tener desde hacía mucho. La frase de las dos audiencias, especialmente, se replicó en reuniones de directorio, en clases universitarias, en sermones, en conversaciones de almuerzo. La dignidad no se otorga desde un escritorio, se reconoce caminando. Hubo empresarios que mandaron imprimirla. Hubo trabajadores que la pegaron en los casilleros. Hubo profesores que la pusieron como tema de redacción para sus alumnos. Augusto no quiso encabezar ninguna campaña con esa frase. No es mía, dijo cada vez que se lo propusieron. Es de un cuaderno azul, y el cuaderno azul es de una familia. Los meses siguientes trajeron lo que ningún plan hubiera podido prever. La Fundación Cuaderno Azul recibió donaciones de empresas, sindicatos, ciudadanos comunes y hasta de un gobierno extranjero. Su modelo se replicó en otras ciudades. Otras compañías iniciaron sus propios programas internos de dignidad laboral. Periódicos especializados empezaron a hablar del modelo Valverde como una nueva forma de gestión empresarial. Augusto se volvió, sin proponérselo, una figura pública. Lo invitaban a foros, a entrevistas, a universidades. Aceptaba pocas. Una de las pocas que aceptó fue una charla en un colegio público de barrio popular. Habló durante 1 hora. Al final, una niña pequeña le preguntó: «Señor, ¿usted era millonario antes?» «Sí, era millonario. ¿Y ahora?» «Ahora soy más rico». «¿Pero es más rico de plata o de qué?» Augusto sonrió. «De gente, hijita. Soy más rico de gente». La niña asintió como si entendiera todo. Y a su manera, lo entendía. Joaquín y Yolima, tras varios meses, volvieron a vivir como una familia entera. Compraron una casa modesta en un barrio tranquilo. Las gemelas empezaron a asistir a una escuela buena, no por privilegio, sino por mérito de los logros que ya habían acumulado. Valeria descubrió que le encantaba escribir. Victoria, que le encantaba dibujar. Cada una, a su manera, llevaba dentro algo del cuaderno de su padre. Doña Rosalba, una vecina que las había cuidado en los años más difíciles, se convirtió en la abuela de cariño de las niñas. Iba todos los domingos a almorzar. Llevaba arroz con leche. Don Eleuterio siguió en su kiosco. Pero Augusto le mandó, sin que nadie lo pidiera, un equipo de pintores y carpinteros que renovaron el local sin tocar el alma del lugar. Le pusieron un techo nuevo, una nevera fría, una mesita pequeña para los clientes que quisieran sentarse a tomar un café. Don Eleuterio puso un cartel a mano en la entrada: «Café gratis para quien necesite hablar». El cartel se hizo famoso, y todos los amaneceres había gente que no necesitaba café, sino una oreja. Federico Larrañaga cumplió su programa de servicio comunitario. Trabajó como administrativo en una asociación que ayudaba a personas en situación de calle. Al principio, lo aceptaron solo porque Augusto lo había recomendado. Después, con el tiempo, lo aceptaron porque empezó a ser, lentamente, alguien diferente. No volvió a tener cargos directivos. No los buscó. Vivía en un departamento pequeño. Aprendió a cocinar. Empezó a hablar en grupos de hombres que estaban tratando, también, de cambiar. Una vez, en uno de esos grupos, alguien le preguntó cuál había sido el momento más duro de toda su caída. Él respondió: «El día que una niña pequeña me dio un caramelo en un auditorio». «¿Por qué?» «Porque entendí que lo que me había roto durante años no era el dinero. Era la incapacidad de recibir una ternura sin sospechar de ella». Camila Iturri Hoyos no volvió a la ciudad. Encontró, en el pueblo de su madre, una vida más pequeña pero más suya. Le escribió una carta más a Augusto meses después. Solo 2 líneas. «Me alegro de que estés bien. Y me alegro de que ese banco haya sido, al final, el inicio de algo bueno». Augusto la guardó al lado de la primera carta. Las 2 en el mismo cajón. Y un domingo de tarde, caminando hacia el kiosco de don Eleuterio para tomar el café de costumbre, Augusto se sentó por última vez en el banco de madera. El mismo banco. El mismo punto exacto del adoquín. La misma vista de los tranvías cruzando. Pero esta vez no estaba solo. A su izquierda, don Eleuterio, con la gorra puesta, una taza humeante en la mano, y la sonrisa de siempre. A su derecha, Joaquín, hablando bajito de unos números nuevos. Frente a él, jugando a saltar las baldosas del adoquín, Valeria y Victoria. Y unos pasos más allá,
sentada en un banco vecino conversando con dos vecinas que ahora ayudaban a la fundación. Yolima. Augusto miró el banco. Se acordó del Augusto de aquella mañana terrible, el del traje manchado, el que no recogió la moneda, el que pensaba que ya nada le quedaba. Sonrió un poquito, solo para sí. Si aquel Augusto pudiera verlo ahora, no se reconocería. Y eso, pensó, era el mejor regalo que la vida le había hecho. Augusto, hijo, dijo don Eleuterio, ofreciéndole un cartón de café caliente. Está fresco, acabado de hacer. Gracias, don Eleuterio. Te dije una vez que las cosas importantes nunca se ven al primer intento. Me lo dijo, sí. ¿Aprendiste? Augusto miró a las gemelas, que ahora le pedían a Joaquín que las ayudara a contar las losetas. Miró a Yolima, riéndose suavemente con las vecinas. Miró el adoquín, los tranvías, la fachada de la estación. Aprendí, don Eleuterio. Aprendí. Bueno, hijo. Entonces ya no le debes nada a la vida. Algo le debo, don Eleuterio. ¿Qué cosa? Le debo seguir mirando bien, por todos los años que no miré. Don Eleuterio asintió. Bebió un sorbo. Cerró los ojos al sol. Esa, hijo, es la única deuda que vale la pena pagar. Las gemelas vinieron corriendo. Cada una le entregó a Augusto una baldosa imaginaria. Le dijeron que era oro. Augusto las recibió con seriedad de banquero. Las guardó en el bolsillo interno del saco. En el mismo bolsillo donde, hacía meses, había llevado una vez un cuaderno azul. Augusto, dijo Valeria, trepándose al banco a su lado. ¿Sabes qué nos dijo papi anoche? ¿Qué les dijo, mi amor? Que todos los días, cuando estaba lejos de nosotras, miraba el cielo y se imaginaba que tú nos cuidabas hasta que él pudiera volver. Victoria asintió detrás, encaramándose al otro lado. Y nosotras le dijimos que sí, que era cierto, porque tú nos cuidaste con el caramelo. ¿Te acuerdas? Augusto se quedó callado. Tomó aire. Miró hacia los tranvías para que las niñas no le vieran los ojos. Niñas, dijo, con la voz un poquito quebrada. Fueron ustedes las que me cuidaron a mí. Aquel día, y después, y todavía hoy. Valeria pensó un instante. Después dijo, con esa lógica desarmada que solo tienen los niños. Eso es porque somos amigos. Eso es porque somos amigos, repitió Victoria. Augusto sonrió. Miró a Joaquín, que conversaba unos pasos más allá. Miró a Yolima, que en ese momento giró la cabeza desde el banco vecino y le devolvió la sonrisa. Y allí, sentado en aquel banco, con un café simple en la mano, una familia que no era la suya y que sin embargo le pertenecía, una estación entera moviéndose alrededor sin saber su historia, Augusto Valverde entendió algo que ningún contrato había podido enseñarle. Que la mayor riqueza de un hombre no se mide en lo que tiene cuando todo le sonríe. Se mide en lo que conserva cuando todo se le cae. Y a veces, esa riqueza viene caminando hacia uno con dos moñitos pequeños, un caramelo de fresa y un cuaderno desgastado entre las manos. Augusto cerró los ojos, sintió el sol en la cara, y por primera vez en muchísimos años, no necesitó nada más. Lo había perdido todo. Y dos pequeñas con un cuaderno le devolvieron el destino.